En salud, en general, todo diagnóstico oportuno facilita el pronóstico de determinada patología, de determinado desorden. En los trastornos de neurodesarrollo no es una excepción y es importante identificar aquellas señales que como padres tenemos que observar como alerta para proceder con un diagnóstico especializado y para poder llevar el curso apropiado previo a la intervención de nuestros menores. Obviamente, como papás siempre tenemos a entender que nuestros hijos tienen un desarrollo natural y solemos dejar de que ese desarrollo se venga dando sin presiones. Sin embargo, ¿cuándo yo debo preocuparme? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuándo realmente hay algo que me indique que debo avanzar un poco más en la exploración de ese determinada conducta o determinado freno en el desarrollo? Para hablar de ese tema he invitado a una especialista con quien vamos a conversar después de esta intro. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Felipe Quevedo y esto es Saludablemente, un programa en el cual tenemos conversaciones comprensibles sobre salud mental. Hoy vamos a hablar sobre los signos de alerta en el desarrollo temprano y vamos a hablar puntualmente sobre desórdenes del neurodesarrollo. Y he invitado a Gloria Guerrero, psicóloga, directora del Centro Psicológico de Atención a la Diversidad, CEPADI, especialista en desarrollo infantil e inclusión escolar, que hoy nos honra con nuestra presencia y con quien pienso tener una conversación que sea muy, muy útil y sobre todo muy psicoeducativa para todos ustedes. Gloria, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Es una buena oportunidad para que los padres y la gente que nos escucha tenga información de primera mano y que pueda intervenir a tiempo para orientar la educación de sus hijos. Eso es muy bueno, sobre todo en la actualidad, que ocurren dos cosas, que están muy presentes los términos neurodesarrollo, neurodiversidad, y además de que hay tanto acceso a la información que no necesariamente toda la información es confiable, científica. Entonces los papás pues entran desesperados a hacer estos test por internet, claro, para ver si mi hijo tiene esto, de repente, no tiene nada, ¿no? Y realmente era pues un test que no era científico, que no estaba basado en un principio. Cuando hablamos de desórdenes del neurodesarrollo en general, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son los diagnósticos que confluyen en este término? Bueno, uno de los más importantes hoy en día y que la gente piensa que ha aumentado en la proporción, pero es que se han mejorado los sistemas de diagnóstico, es el llamado trastorno del espectro del autismo, TEA. TEA. ¿No? También tenemos trastornos en el desarrollo del lenguaje. Y hay otros trastornos que se presentan en la primera infancia, pero son más de aspecto neurológico, como el X frágil o esclerosis tuberosa, ¿no? Cada uno con una peculiaridad diferente en su desarrollo, ¿no? También hay que hacer una precisión, Gloria, de que a veces los términos evolucionan conforme los manuales se actualizan, tanto el DSM como el CIE. Claro. Y, por ejemplo, antes hablaba del síndrome de Asperger, que ahora está dentro del trastorno del espectro autista. Entonces, esto también ha cambiado un poco la forma de conocer. Lo que pasa es que hasta el 2013 nos regía el DSM-4 y ahí se tenía una información en base a como características. Si tiene 6 características de la parte de comunicación o 5 de la parte de socialización y las conductas repetitivas. Sin embargo, avanzamos en el DSM-5, que es el que rige en este momento. Debemos ser claros también que el DSM-5 corresponde a la sociedad americana, ¿no? Claro, o sea, claro. Sin embargo, se usa en este lado de América, al igual que el CI-11. Ambos coinciden en el sentido de que, por ejemplo, en el trastorno del espectro, se ha reducido, no se ha reducido, se ha hecho un mejor análisis desde el punto de vista más categorial. Si uno no se comunica bien, tampoco socializa bien. Entonces ya no hay interacción social. Claro. ¿No? Y sí las conductas repetitivas que son muy peculiares también, ¿no? Ajá. Eso es un buen punto, porque, por ejemplo, lo que nos pasa en la intervención, en la consulta, de que hay papás, el término autismo, por ejemplo, es muy fuerte, ¿no? O sea, la relación que tenemos con los términos en general, la relación que tenemos con el lenguaje con la semántica es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, hay papás de lectura y dices,
bueno, su hijo tiene un diagnóstico de espectro autista y que cuando luego ellos vienen a terapia dicen, mi hijo no es autista, mi hijo es Asperger, ¿no? Por Porque ponerte es un que hay ejemplo, mucho ¿no? mito también sobre esto, ¿no? Mucho mito. En realidad, el trastorno es un enfoque más médico, pero desde el punto de vista de la neurodiversidad, nosotros sostenemos que el trastorno debe ser considerado como una condición, porque es una condición diferente de cómo funciona el cerebro. Ujú, Y las personas con la condición del autismo, claro, es cierto que también depende del nivel, del tiempo de ujú, intervención, ujú, de oportunidades. Por ejemplo, yo tengo en la consulta médicos, ujú, abogados, ujú, ingenieros, sobre todo ingenieros, mujeres, porque hacen una vida de lo más, no de lo más normal, les ha pasado muchas cosas ujú, antes de ujú. tener un diagnóstico, pero las posibilidades y las oportunidades dependen de cuán tempranamente se ha intervenido, ¿no? Eso es totalmente de acuerdo y eso es algo sumamente importante porque básicamente nos estamos ya dirigiendo al tema central. Ese tema de los términos, ¿no? De la nomenclatura y también de todo lo que Hollywood nos muestra, ¿no? De películas donde dicen, es más, yo recuerdo a alguna mamá que me dijo, yo quiero saber si mi hijo tiene autismo y saber cuándo me comienzan a llegar los millones, me dijo, por este mito de que algunos chicos con TEA son pues superdotados y que van a ser, o el mito de que Messi es autista y que mira lo lejos que llegó, ¿no? Entonces hay un montón de factores adicionales, ¿no? Que son las Claro. condiciones del Eh, entorno al desorden que favorecen a Michael Phelps, que tiene déficit de atención. Pero el tipo es enorme, pues, o sea, es campeón porque también tiene las condiciones físicas para ser un gran deportista, ¿no? Lo que pasa es que dentro de la condición del Ujú. autismo también tenemos personas con altas Ajá. capacidades. Entonces, hay cosas que lo debemos ver desde un punto de más de oportunidades y posibilidades. Un niño que a los 3 años te llega leyendo, Ujú, porque la hiperlexia es una ujú, ujú. característica, claro que te llegan leyendo, pero comprendiendo a veces no. Entonces un papá o que te habla el año en inglés Ujú, y que te aprende tan fácil las vocales, las ujú, palabras en inglés y en español, dices, wow, ujú, ¿no? Pero muchas veces los chicos con esta ujú, condición tienen pues fortalezas. Definitivamente ujú, también hay que verlo desde ese punto, ¿no? ujú. Hay chicos que pueden hablar 2 idiomas. Yo tengo un chico que habla 5 idiomas y no los ha aprendido en una academia. Wow, Los ha aprendido en la vida cotidiana. wow, qué Tengo una loco. de las jóvenes que habla perfecto el inglés, japonés y ahora se va por el ruso. Y yo le digo, ¿por qué te complicas la vida? Porque a ella le gustan los retos. Ujú, Pero son gente que ha tenido muchas oportunidades y ujú. también en esta condición se habla de 3 niveles de afectación, Ajá. nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ujú, Entonces, el nivel 3 no se ve en este momento, que es lo más severo, claro. a menos que no reciban educación. Ajá. Por ejemplo, cuando yo he viajado a Ayacucho a 3.500, 4.200 arriba, Ajá. las personas viven por el frío en hogares con ichu, Ujú, criando sus llamitas y los nuestros están ahí abandonados. claro. Entonces, esos niños que no tienen estimulación, que viven en condiciones deprimentes, pueden ir con un nivel 3, pero Claro. no es algo que se vea. Cuando en el 80 se veía mucho nivel 3 porque también el término entra a Ujú. Perú en el 74. Para que entiendan un poco los papás que nos El están viendo, término de nivel 3, autismo. el El grado nivel 3 es 3, lo más ¿cuál es? severo, Ok. el ¿Y más qué severo. características tiene este No nivel? habla Ajá. o no socializa mucho. Claro. Pero eso también es un mito. Porque si tú ves chicos trabajando en las empresas, son un Ujú. nivel 3. Sin Ah, sí. embargo, ahora la Ujú. ciencia ayuda tanto y también en los tratamientos que estos chicos Ajá. trabajan, mantienen a su familia y han ido avanzando, ¿No? ¿no? Se entiende que Y el nivel 1 es el más funcional. es más funcional y cuando tú hablas de trastorno del Ujú. espectro autista, esto ha pasado a ser parte de lo que es TEA, ¿no? Ya, Del claro, trastorno. claro. Por un mejor ordenamiento, porque antes se consideraba, por ejemplo, dentro del trastorno el síndrome de Red. El Síndrome de Rett, síndrome de claro. Red Sí. era como un
autismo femenino y no es verdad. Es más un trastorno neurológico, ¿no? Entonces, algunas cosas han sido buenas por el ordenamiento, ¿no? El síndrome de Rett se mantuvo hasta el SM4 revisado incluso, El creo. 13, sí. Y en el 5 es donde se hace la modificación, claro, ¿no? porque en el 5, en el 2013, se hacen todas esas modificaciones y vienen que ha sido mejor, por decir, porque se ha podido ordenar, ¿no? Entonces, obviamente, el nivel 1, que son chicos que van a la escuela, que van a la universidad, que tienen un empleo, que están bien, van a hacer una vida con algunos altibajos, pero de lo más... También depende del nivel de afectación. Tú dices nivel 1, pero hay tanta diferencia entre el nivel que va a depender, ¿no? Por ejemplo, personas, doctores con esta condición, tú dices, ¿pero qué? Pero hacen una vida, hacen un servicio, hacen Hay una una calidad. película, una serie, ¿no? The Good Doctor, Ajá. creo. Claro que el personaje se nota, ¿no? Pero tú hablas con un doctor que tú dices, no es su condición, pero tienen otros tipos de donde se nota más, ¿no? Claro. O muy literales, o a veces no entienden el doble sentido. Entonces, yo tenía un compañero que cuando hablaba así, este tipo de mirada, porque le habían dicho que mide en 360 y daba un poco de miedo, ¿no? Y después le dijimos, no tienes que hacer eso, es un buen abogado, por ejemplo. Claro. Entonces, Hay un término que mencionaste, Gloria, perdona que te interrumpa, era condición. Entonces, ¿a qué nos referimos o cómo podemos explicar al público qué diferencia hay entre un trastorno temporal, una condición? ¿Por qué hablamos de condición cuando nos referimos al TEA? Un trastorno es un enfoque más médico, más relacionado a una enfermedad. Y el autismo no es una enfermedad, no tiene cura. Es de por vida. Los afecta en todas sus células, en todos los millones de células que tenga están afectadas igual. Pero eso, por lo mismo que no es una enfermedad, no tiene cura, no lo sana ni con una pastilla, no hay nada, pero sí por métodos educativos. Un profesor, yo hice una maestría en algún momento en neuropsicología y un profesor que tuve, esposo de una de mis mejores amigas, Rosa Velasco, que en paz descanse, Conrado Castro, su esposo, él nos explicaba una vez en el desarrollo histórico, nos habló, hace mucho tiempo, nos habló de que en un momento de la evolución de la salud mental, ser zurdo fue considerado una enfermedad, el zurdismo, ¿no? Porque estaba fuera de la curva de normalidad, porque todo el mundo era diestro y le tocaba un zurdo, bueno, y era considerado una enfermedad y te trataban de corregir el zurdismo para que seas diestro, es muy lejano, ¿no? Pues, en nuestro medio. Muchos profesores, ¿no? Exacto. Entonces, entender que luchar contra una condición en el sentido de ya, porque hay papás que tienen la expectativa de, ok, mi hijo tiene esa condición, listo, ¿cuándo se cura? ¿Qué hacemos? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde lo llevo? ¿No? Es que hay que explicarles bien que esto no tiene cura. De acuerdo. Porque si el papá, hay muchos mitos que ir venciendo. ¿Y quiénes son las personas más llamadas? Parte de los padres y los especialistas, ¿no? Entonces, cuando uno da un diagnóstico, generalmente uno empieza hablando de que esta es una condición, no es una enfermedad, que actualmente hay mucho por hacer, la familia juega un papel muy importante, pero no es que busquemos que la familia sean los coterapeutas, sino que una familia bien preparada, que sepa cómo responder en los diferentes ambientes, que se le pueda preparar, va a tener mucho más éxito. Sí, claro, que al fin y al cabo la salud mental tiene el desarrollo en su base social. Hay que recordar que en este tipo de condición, quienes se quedan con sus hijos generalmente terminan siendo los padres, ¿no? Claro. Entonces hay que prepararlos para todas esas oportunidades. Un chico que empieza a temprana edad con buenas oportunidades, incluyéndolo en los diferentes ambientes, pero que su familia es su mayor soporte, ese chico va a llegar muy lejos. Qué bien, qué bueno que todo lo que nos has dicho hasta el momento es muy esperanzador. Porque lo primero que uno piensa ya desde la perspectiva de papá, uno como papá, es decir, qué limitaciones va a tener, qué complicado va a ser, ¿no? O sea, toda la coenfermedad que suele acompañar a un diagnóstico, pero ¿no? es que un diagnóstico, una persona, primero uno es persona, por sobre todas las cosas, y después es su condición, ¿no? Juan Pérez es un joven de 18 años con la condición de autismo. Exacto. No referirnos Juan Pérez es autista, es discriminativo, y no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado y explicarle a los papás cómo tienen que ellos son los mejores modelos. Entonces nosotros le decimos, si usted quiere corregir a su hijo en el parque a gritos, tenga la seguridad que su vecino lo va a corregir de igual manera, porque usted es el modelo. Entonces, por eso es que es válido
hablar con la familia, capacitarlas, no buscando que sean los mejores terapeutas, no, sino las mejores familias, que dé oportunidades, que hable bien, que lo corrija de una manera natural, que le permita estar en diferentes entornos, porque es ahí donde el chico va a aprender las herramientas. Con herramientas bien dadas, va a poderlas practicar. Sí, con ese ejemplo me haces recordar a nuestro amigo Diego Granda, que conduce el programa Sitio Reservado que en el canal, que siempre enfatiza en que cuando te refieres a alguien que tiene alguna discapacidad, tienes que referirte como persona con discapacidad y no como discapacitado, como muchas Claro, personas lo hacen. Es parte del exactamente. lenguaje común, ¿no? Y entonces ahora tenemos todo un movimiento de la neurodiversidad. Claro, exacto. Mucha gente con la condición, tú los ves hablando, proponiendo Claro, defender los derechos, y los ves, son periodistas, son abogados, claro. son médicos que desde su condición aportan sobre lo que debemos Ujú, ujú. hacer con las familias, con los mismos estudiantes. Es bueno que haya una sensibilidad diferente, sobre todo por el tema, bueno, por el tema empático y por el tema humano. Como dices, primero soy persona y luego tengo algo que de repente me acompaña, que al fin y al cabo, como lo dijimos en algún episodio, a Claro. todos nos salpica de algo, ¿no? O sea, O todos podemos algo tener un tenemos, déficit de ¿no? atención y no pasa Yo tengo un nada. déficit de atención profundo, Bueno, ya Gloria, somos dos. somos dos. Este programa debería llamarse TDAH en lugar de saludablemente. No, Te y quiero ahora hacer hay una... mucha vinculación entre el TEA y Ajá, TDAH. Es sí. más, hacemos Ajá. diagnóstico, confirmar si tiene. Y es que Sí, cuando sí, tú sí. revisas el DSM-5 Ajá. encuentras que hay Muchos muchas puntos en cosas. común, Y tú sí, dices, sí. bueno, pero puede ser la condición. Es cierto. Como hay también, ¿no? Mucha, personas que tienen comorbilidad. Ujú. Puede ser una persona con autismo y tener el diagnóstico de bipolaridad. Exacto. Pero hay que ver, ¿no? Ujú. Entonces, para Sí, sí, ayudar. y es importante, como en algunos programas, hace unos programas con Marita Calderón lo hablábamos, es importante, debes acordar, del diagnóstico axial, el diagnóstico por ejes que se Ujú. hacía hace tiempo, ¿no? Es importante identificar el diagnóstico principal y el comórbido para saber de dónde jalar, ¿no? Claro, ¿qué Porque es lo que siempre es rige? exacto, dónde tengo que intervenir. Ahora, yendo al tema del desarrollo, ¿no? Ajá. Porque cuando hablamos de neurodesarrollo, entendemos neuro, el proceso que tiene que ver con el cerebro, Ujú. la maduración cerebral, y desarrollo, pues la evolución, ¿no? Claro, es que todo Entonces, se vincula. exacto. O sea, ¿cómo yo sé si mi hijo se está desarrollando dentro del rango esperado? O sea, ¿cómo me O, doy cuenta de por esto? ejemplo, uno de los aspectos medulares de la afectación es la comunicación y el lenguaje. Entonces, por ejemplo, se Ujú, espera que un niño al año diga 10 palabras, ujú, pero a veces nuestros niños llegan al año y no dicen nada. ujú, O dicen mamá, 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 y tú dices, no, dice mamá, le dice papá, ujú, dice agua, y cuando ve el objeto agua o agua, y no hay valor referencial. Una de las cosas que es así como de detalle es a los 2 meses, un bebé recién nacido, un bebé a los 2 meses, bueno, no ha desarrollado mucho control cervical, entonces no voltea, ujú, pero tú le dices, ese es mi bebé, Joaquín, y el ujú, bebé que lleva los ojitos y te ujú, va ujú, mirando. No, a los 4 el bebé tiene un buen soporte y voltea. El nuestro no. ujú, Por ejemplo, un detalle, no establece contacto visual cuando le ujú, hablan, no voltea al llamado de su nombre. Tiene 9 meses y no voltea. Imposible, ya lo ujú, debe hacer, ujú. ¿no? A los, Habiéndose descartado cualquier dificultad auditiva, ¿no? Eso claro, que generalmente se pero hace cuando de a los chiquito, pues, ¿no? 9, ya, a los 9 meses, el chico con nuestra condición, nuestro alumno, tú dices, parece sordo, pero tú abres una galleta o algo, el programa que le guste, no, Exacto, ya no exacto, es claro, sordo, claro. ¿no? Entonces hay algunas cosas. Un bebé a los Ujú, 10 meses te muestra lo que quiere, te ajá, pide, el nuestro no. ajá, Entonces hay aspectos que son como medulares, que tú dices, no, acá hay algo, la ajá, sonrisa, ajá. los bebés a los 2, 3 meses, 4, tú le dices, ese es mi bebé, acá te conversa, te sigue, te hay un diálogo que Ujú, no es una palabra, pero es sonidos, exacto. es gesto. Sí. Tú a los 8 meses juegas con tu bebé, Ujú, le das una sonaja, la toca, tú te escondes, te sigue, te busca. ujú, El nuestro no. ujú, Entonces tú dices, ¿qué pasa? Entonces el papá, los primeros, los que llegan al diagnóstico son porque sus papás se dan cuenta ujú, que algo no está yendo bien, ujú, ¿no? Entonces hay algunos aspectos que son medulares, que son como lo que te va a decir, hay algo que no está bien. ujú, La sonrisa, ujú, la atención conjunta que se da a los 9 meses, que es, ujú. Buen yo punto, quiero el agua y sí. te mira,
Exacto. Y mira lo que quieres, el señalar que es a los 12 Señalamiento. meses, el nuestro puede esperar. El mostrar, ¡ay, qué tienes ahí! No te enseña, te acerca. Entonces, esas son cosas que uno ve en un primer. Sonríe, te mira cuando le hablas, Ujú, responde al llamado de su nombre, muestra el juguete que tiene, te pide y señala. ujú, Son como, tú dices, y eso es lo que uno ve. Dice, ujú, hace esto, hace lo otro, ¿no? Y lo va viendo, ¿no? ujú. Entonces son conductas que son muy típicas. Año 2 meses, año 3 meses, ya camina, ya debe señalar. Pero ¿qué pasa con el nuestro? Te toma de la mano y te lleva hacia lo que quiere. O Ujú, te toma de la mano, te lleva hacia lo que quiere y empuja tu mano para que tú cojas lo que él quiere. Es una comunicación muy instrumental, ujú, muy básica. ujú, Es ujú, decir, acá hay algo que no está yendo bien. Entonces, año 3, año 4, sigue sin señalar, sin ujú, tener muchas palabras, sin mostrar lo que ujú, quieres. O de pronto empieza a 4 meses, 5 meses, los niños, hasta los 6 meses el niño explora con la boca, ujú, pero a los 7, 8 explora con la mano. ujú. Todo el desarrollo del movimiento de las manitos, los causa-efecto. Y Ujú. el nuestro no tiene sentido el juguete. O los puede chocar los carros. Y de repente voltea y está jugando con las ruedas. Y tú ves que algo pasa en su juego, ¿no? Camina de puntas, quiere algo y se trepa a conseguir. No siempre te pide ayuda, a menos que sea ya muy escaso. Dice, "Hay algo". Entonces, llega a los 2 años y el papá dice, no habla. Y recién llega la cosa. Que generalmente entonces las actividades o no prestamos atención a estos pequeños detalles y cuando vemos algo macro como, como el retraso al caminar o al hablar, Es decimos, que ah, bueno, tú has ahí, dicho una ahí pasa, verdad, ¿no? ¿ah? No nos podemos guiar solo por los signos. Ujú, Tenemos que, o sea, tú te guías por el conjunto claro. de los signos de alarma y tú dices, hay algo que se está notando más, Ujú. ¿no? Generalmente uno cuando llega tan pequeño, 2 años, uno no puede decir, Señor, su hijo tiene, no puede. Ah, no, claro. No se puede, pero sí le puede decir, hay que trabajar, que estimular más el lenguaje, hay Ujú, que trabajar. Nosotros hablamos la palabra trabajar en el ujú, sentido de dar oportunidades, de enseñar, de ujú. jugar más, de hablar más, y todo eso se puede desarrollar. Se me ocurren dos preguntas. La primera, y hay que decirlo, qué difícil es luchar contra todos estos influencers que te dicen, déjalo, va a caminar cuando tenga que caminar, déjalo, no fuerces, va a hablar cuando tenga que hablar. Y es cierto, cada uno tiene su ritmo, pero hay rangos. Y hay rangos esperados, ¿no? Entonces, hay toda una tendencia antisistema a veces de todos esos coaches que se sienten y bueno, sin atacar directamente, pero es que es un tema de salud mental, es un tema de salud, que es como que una persona se está infartando, yo tengo 4 o 5 minutos para salvar la vida si no se Y si muere. no se Entonces, muere. es así. Entonces, en este caso, si yo no trabajo en el proceso, en el periodo en el que se está dando esta disfunción, puede que esta disfunción sea irreversible o que se complique Aquí más, ¿no? hay que hablar muy claramente. Ujú. Si no tienes la experiencia, no Esa opines. era, esa era mi segunda pregunta, Porque perfecto. mucho Claro. daño podemos Ajá. hacer a las familias diciendo, dale su tiempo que hable, 2 años y medio y no habla. No, aquí ya hay algo, un retraso del lenguaje, debo avanzar para que este chico se comunique. Llega a los 3 años y no habla. Y está la ecolalia, está Ujú, hablando en ujú, tercera persona y no está, ujú. te sigue llevando la mano y un atraso muy grande. Claro, lo que pasa es que, a ver, el tema del gran acceso a la información que hablamos en inicio es un problema, ¿no? Hay esos road tips que salen en Instagram que te dicen, por ejemplo, 5 señales para saber si tu hijo tiene TEA, ¿no? Entonces dice, es sensible a los ruidos fuertes. Te dice 5 cosas cuando entendiendo de que hay que el criterio diagnóstico no es solamente un checklist, ¿no? No, Entonces dice, a ver, aletea, no tiene, tiene, no sé, pues, intereses restringidos, ya, listo, no tiene 3 de 5 no ah, tiene, ¿no? ok. Entonces, ese es un tema, ¿no? Pero es cierto, hay escalas o sea, de Exacto, checklist donde uno puede, pero quien lo claro. administra tiene que Exacto, a saber, eso me ¿no? refiero, Entonces, por a ejemplo, eso me refiero. tenemos uno que es el MChat, que se Ajá, aplica hasta los 24 y puede ser hasta los 30 meses. Y ahí está precisamente 6 indicadores que son ajá, críticos. Te claro. mira, te señala, hay atención conjunta, ¿no? Sonríe, o sea, lo básico, lo medular. No lo tiene y tú automáticamente dices, no, Correcto. ya tenemos signos indicadores. Y tienes que ir un poco
quien hace la evaluación tiene que saber desarrollo. Es que tiene que estar, tiene Tiene que que desarrollarse en un conocer. entorno clínico, además. Pues, Además, ¿no? claro, porque uno ve indicadores. Ujú, No hay nada que te diga de ese chico tiene, porque no hay ningún signo, ujú, ujú, no hay ningún síntoma, no hay que le parezca que se haga diferente. ujú, Además, la misma condición es tan compleja ujú. que hay que reconocer que la experiencia del profesional es Absolutamente, básica. O sea, absolutamente. quien no tiene Este, experiencia se puede equivocar por más que aplique pruebas exacto. estandarizadas, reconocidas. Tiene que conocer. Al punto que en la actualidad las pruebas estandarizadas para desórdenes de neurodesarrollo requieren de una certificación y una especialización para poder ser aplicada. Digamos que te vas aquí por el Estadio Nacional, te puedes comprar cualquier prueba pirata y la aplicas, pero es que así no funciona la Así no salud, pues, ¿no? funciona Ese es lamentablemente la criollada nuestra. y sí, la criollada y el tema del todismo, ¿no? Esto lo hemos repetido en múltiples ocasiones. Y, por ejemplo, en un programa que tuvimos sobre adicciones con Pepe Martínez, ¿no? O sea, si no sabes de este tema, derívalo. Claro, Porque eres un profesional de la salud, o sea, no le puedes decir, no sé, o sea, que no le puedo ayudar, ¿no? O sea, ok, le voy a ayudar derivándolo con tal especialista o derivándolo con tal centro, pero opinar o diagnosticar o irnos un poquito más allá, considerando que la salud mental tiene algunas características muy particulares, porque como has dicho, en el DSM-5 hay una serie de diagnósticos que comparten criterios, pero ¿no? uno Entonces, sabiendo bien ah, de SM5 y desarrollo puede ayudar. exacto, Ahora, es cierto que hay pruebas, pero la realidad como sociedad, no, es que no toda la gente puede accesar a eso, también. ¿no? Y no Ese se es otro puede. punto, Es un ese es gran otro problema. punto. Pero el especialista que conoce, que sabe, que Mm. tiene y que ha estudiado puede decir, sí, aquí hay algo, por favor, orientar a las Sí, familias, ¿no? sí, es cierto. Entonces, si yo, papá, observo, en mi caso, en mi hija, alguno de esos indicadores, imagino, te lo digo una opinión totalmente personal, lo primero que haría, desconociendo del tema, sería preguntarle a su pediatra. O sea, cuando llegue a su control, preguntarle a su pediatra. Pasa muchas veces que los pediatras no tienen, o sea, esperen, y ahí viene, Exacto, y ahí pero viene el el primer punto. MCHAT es Ujú, un documento que sí necesita que quien lo aplica tenga ujú, conocimiento, ¿no? ujú, Ese es el pediatra. Bueno, pero tenemos que apelar a la honestidad profesional también, ujú, ¿no? Si no sabes, deriva, como tú dices, ujú. al especialista que te pueda ayudar. Sí. ¿Quiénes hacen el diagnóstico? Los neurólogos, los Ujú. psiquiatras, Esa era la pregunta, el correcto. psicólogo, ¿no? Ujú, Muchas veces el neurólogo se basa en la clínica ujú, y está bien, porque es lo que se espera, que haya una mirada con ujú, otros especialistas, ¿no? Que participen ujú, otros, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo del lenguaje es muy peculiar. ujú, Generalmente nuestros chicos no hablan, pero sí se comunican. Entonces hay una serie de cosas que hay que tener ujú, en cuenta para, por ejemplo, un niño de 2 años no quiere algo, lo empuja. Ese es un no, pero ujú, yo puedo enseñarle más cosas y de ahí ujú. avanzar. Porque tienen interrupción Claro, comunicacional, claro. sería difícil y no hay intención, pero hasta eso se puede enseñar. Exacto. O sea, quien tiene la Ah, experiencia tiene la herramienta. exacto. Ok. Entonces hay que apelar siempre, decirle a los padres, busquen especialistas que los Ujú, ayuden. No todo lo que hay en internet es cierto. sí. Un neuropediatra sería un buen Claro, punto de desde partida. luego que Ujú, sí. ujú. Ok, ahora, en tu experiencia, una vez que se ha llegado a un diagnóstico confirmado y que, bueno, viene la parte complicada de juntarse con los papás y decirle, bueno, sé que efectivamente su hijo cumple con los criterios, por ejemplo, para TEA de nivel X. Eh, ¿Cómo suelen tomar los papás esta noticia? Mira, yo pienso, por la experiencia, Ujú, mucho depende cómo uno lo aborde. ok, ¿No? Si por claro, ejemplo llega un niño de 3 años que ya lee, el papá está entusiasmadísimo porque lee, porque habla inglés, porque aprende claro, rápido, pero esa es una fortaleza. claro. Uno le tiene que decir, exactamente, y uno empieza hablando de las fortalezas, porque de la primera relación que uno establece el papá debe salir que tiene un hijo que es su responsabilidad, pero que también tiene oportunidades, que puede dar esperanza y que es el mejor elemento para educar al entorno. Te cuento, de repente ahí nuestro amigo Ángelo, que es quien nos produce audiovisualmente, nos puede insertar el video en esta parte. Eh, Hay un video que grabamos en Café Psicológico que se llama El Punto Negro.
donde yo salgo con una hoja en blanco y un punto negro. Entonces decimos, mira, ¿qué hay acá? Lo primero que uno responde es un punto negro. No, hay una hoja en blanco con un punto insignificante de color negro que sí, evidentemente afecta su color blanco, pero de una manera mínima y que evidentemente es irrelevante en relación a todo lo que representa el color blanco de ese papel. Entonces, lo que tú dices es muy importante, ¿no? Cómo referirnos al papá. O sea, en primer lugar, hay que entender que no es una noticia que uno espere, o sea, o que uno quiera. No más que uno espere, uno puede ir esperándola porque se va preparando, ¿no? Pero que uno quiera, o sea, lo que uno quisiera es que nuestros hijos no tuviesen ninguna condición, ¿no? El que diga que no, yo voy a aceptarlo, ya, pero olvídate de aceptar. Si te dan a elegir, yo preferiría que no tuviesen ninguna condición. Creo que eso es algo casi absoluto. Pero lo que dices es importante de la experiencia, de cómo abordes el tema y que le digas que hay una hoja blanca, que por ahí en un lugar le hemos encontrado un puntito negro, pero que es una hoja blanca, 99.9% blanca y con un Para 0.1 escribir negro. la vida que va a ser, ¿no? Porque Exacto. el niño va a escribir su propio. Y evidentemente siendo realistas, porque tampoco se trata de venderle humo a los padres, ¿no? No, definitivamente. Pero siendo realistas porque lo que tú dices es importante, o sea, su hijo, o sea, mira, no hay absolutamente ninguna condición que puedan tener nuestros hijos que nos haga no amarlos como los amamos, pues, ¿no? Entonces, esto no va en desmedro de lo que representa como ser humano, Por ¿no? ejemplo, nosotros capacitamos a los papás en la Ujú. primera parte de aceptación del diagnóstico. Exacto, ese es un tema ¿Cómo lo dice? importante. Y una de las formas que tenemos de los juegos, pues, le decimos, por favor, tráiganos cosas que ya no use de casa, cosas que va a botar, cosas, ¿no? Y uno trajo un zapatito, así viejito, ¿no? ¿Qué puede hacer con? Dígame qué cosa ve en ese zapato. Está viejo, está sucio, lo botaría, no digo, ok. Dígame 3 cosas buenas de este zapato. Entonces, siempre hay que cambiar la perspectiva. Somos una sociedad muy Totalmente. concentrada en cómo te fue la película. Ay, mal, no sé, mal. Siempre uno empieza con lo negativo y hay que enseñarle a que siempre se empieza con lo positivo. Totalmente. Siempre hay una oportunidad. Esto es totalmente cierto porque de ahí parten las etiquetas. En otro programa que se llama, uy, no me acuerdo cómo se llama, creo que es en El Punto Negro, creo que es el mismo programa, hablamos de que, por ejemplo, en El Chavo del Ocho, Ajá. ¿no? Entonces al gordo se llamaba Señor Barriga, Ujú. al alto se llamaba Girafales, entonces enfatizabas El error. en No, el defecto, el defecto. claro, más que el defecto, en lo diferente que tenía, pero el señor Barriga era una persona exitosa, que tenía propiedades, el profesor Girafales era un maestro, pero no. Y era como que burlarse de... Y bueno, pero era muy divertido igual, ¿no? Pero era como burlarse. Y lamentablemente, y eso es algo que hablamos siempre, las etiquetas tienden, o sea, por naturaleza, a ir a lo malo. ¿Te acuerdas tu amigo el gordito? ¿No? ¿No? Entonces, en lugar de decir, oye, ¿te acuerdas de ese chico bien inteligente que está en un salón que sabe un montón de matemáticas? No vamos por ese lado, Claro. ¿no? Y tú has dicho un tema que enfrentan nuestros estudiantes y sus familias. Lo enfrentamos los especialistas que trabajamos. Mm, El tema de la inclusión, sí, totalmente, ¿no? totalmente. Nosotros vamos a una escuela y nuestros chicos solos o acercándose entre ellos. ¿Por qué? Porque nos falta mucho sensibilizar, mucha educación, ¿no? Mm, Yo quedé así como muy impactada. Fui a ver un colegio por uno de mis estudiantes y me llamó mucho la atención que un grupo de chicos jugaran aparte. Y los 12 que subían a la escalera se tocaban, se reían. Y decía, qué raro juego. Pero me acerqué porque el mío también estaba ahí, mi estudiante, ¿no? Entonces, eran 40 estudiantes regulares y 12 que eran atípicos, ¿no? ujú. Todos con diagnóstico y tú los veías jugando de otra manera. Pero ¿por qué no juegan a la pelota? ¿Por qué no? Porque mucho tenemos que hacer para construir una sociedad Era un programa más de cercana. exclusión. Tenía un programa de exclusión, Es que mira, literalmente, ¿no? lo que en muchos colegios dicen, hacemos inclusión escolar, ok, pero sientan al grupo de los chicos Claro, claro. dentro del aula, eso no es Claro. inclusión. Lo que hablamos con Diego Granda era, inclusión no es recibo lo que sea, yo recibo, que venga, no, que el diagnóstico que tenga, yo lo recibo. No, no, no. Si no estás preparado para recibir, por ejemplo, el tema de accesibilidad para personas con discapacidad. O sea, si tú no estás preparado infraestructuralmente, porque no tienes que ser o sea, necesariamente, quizás no tienes la posibilidad para tener La rampas de rampa, acceso y otro tipo de... las puertas Exacto, anchas. entonces
no lo recibas, o sé honesto con los padres, o ponte en regla y pon tus rampas, ¿no? Entonces, a veces sí, pues ahí nos vamos con el tema de la inclusión. Pero bueno, Es que dime. la inclusión no es solamente física, Claro, claro. ¿no? Por ejemplo, nuestros chicos necesitan a veces medidas curriculares o adaptaciones curriculares. Entonces, tenemos que recurrir de la mano del profesor Ujú, para explicarle cuándo y qué va a hacer para que nuestro chico tenga las mismas ujú. oportunidades. Sí, y perdóname, Gloria, y volviendo al tema este de referirse o de ser, sin ser eufemista, pero sí tener un buen tino con los papás para darles el diagnóstico, la información diagnóstica, ¿cuál suele ser la reacción de ellos ante esta Claro, noticia? todos los papás esperan que uno le dé a su niño Es que no se dé un 3 ya. Ujú, ¿Ya? En el 80 podríamos verlo, ujú, pero ahora se ve niños muy pequeños con los cuales se puede ujú, ujú, intervenir a tiempo, con pautas en la escuela, con promover entornos saludables para ellos, y uno le dice, sí señor, no va a ser, o sea, tampoco le queremos dorar la píldora, ¿no? Tampoco es, no pasa nada, ujú, no, sí, su niño va a avanzar, su niño puede llegar al colegio, puede llegar, ¿a dónde lo movemos en un momento? Al nido, y del nido al primer grado, sí, pero necesitan ustedes, uno, prepararse para ser ujú, una familia que dé oportunidades. Dos, reconocer que este niño va a necesitar ujú, siempre un soporte que vaya ayudando, ¿no? Y ujú, tres, buscar a las personas que tengan la experiencia para ser honestos ujú, al evaluar y darle las oportunidades, ¿no? ujú, Esto va a ser así. No tampoco queremos ser muy esperanzadores, sí, pero pisando tierra, ¿no? ujú, Que cuando le damos el diagnóstico, su niño tiene esta condición, ujú, ¿qué es lo más inmediato que tenemos que hacer? Es moverlo a que juegue. ujú, ujú, O sea, es mentira que muchos papás lo llevan al nido porque piensan que poniendo junto a los niños se va a socializar. Eso tampoco es real. ujú, Los niños, la socialización tiene su proceso. ujú, El niño va a jugar cooperativamente en grupo a los 5, pero antes ha ido aprendiendo cosas importantes, esperar turnos, solicitar lo que necesita, este, pedir apropiadamente. Entonces, todos los momentos son oportunidades para aprender. es muy, Y muy, muy, eso es muy lo que tiene interesante. que aprender un papá y su profesora también. ¿Qué tan recomendable cuando he identificado signos de alerta temprana es introducir a esos niños a un espacio de educación temprana? Eso es vital. Ujú, Es vital. La educación temprana fue creada precisamente para eso, ujú, para responder a esa necesidad inmediata, ¿no? De jugar, de explorar y de aprender, porque son niños muy pequeñitos, ¿no? Entonces, a través del juego pueden aprender muchísimas habilidades y debe hacerse la estimulación temprana. Es más, cuando uno a los 2 años detecta los indicadores, ujú, inmediatamente que asista a un programa de educación temprana, que aprenda a comunicarse, porque todo eso va a ayudar. ujú, Y cuando ya llega a los 3 años, a los 36 meses de vida, que por decir todo el cuadro, ujú, y eso también es relativo, mira, todo el cuadro se ha presentado, va a depender, porque hay cuadros, uno dice, este chico cuando tuvo 7 se notó. Cuando aparecen las presiones sociales, ujú, empiezan a notarse esos indicadores que nos llaman la atención. ujú, Y aquí debemos ser claros. El autismo femenino, el autismo en mujeres, tiene sus peculiaridades. No es lo mismo que hacer muy con interesante. las niñas se llega un poco más tarde el diagnóstico, pero hay cosas que uno ve y dice, yo he dicho a muchos papás, no estamos hablando en este momento que su niña tiene un TEA. Estamos diciendo que hay indicadores y que hay que seguir observando, hay que darle todas las pautas de educación, hay que acompañar todo el tiempo y más adelante, cuando las presiones se empiezan a notar, seguramente que estaremos listos para seguir la educación que necesita. Entonces, ¿se puede diagnosticar el TEA en varones antes, con mayor seguridad, antes que en mujeres? Sí, porque en los niños con TEA las cosas se presentan de una manera. Generalmente en las niñas se presenta más solapado, más que las niñas solapan muchas cosas, ¿no? Ujú, Entonces también va a depender. Esto no es A más B, C, ujú. o esta no es una regla que esto es así. Aquí el ser humano tiene peculiaridades y hay que responder a sus necesidades. Esto es muy importante, ¿no? La salud mental tiene un proceso evolutivo incierto
que es favorable, y vamos a hablar de eso en un momentito cuando hay una evidente un pronóstico, o perdón, un diagnóstico temprano, ¿no? Pero a veces una de las cosas que ocurre en el familiar, en el papá, por ejemplo, es que se llena de ansiedad y te dice, ya, doctora Gloria, yo lo traigo más o menos cuántas sesiones para que ya, ya todo esté bien, ¿no? Entonces, ese es un punto, bajarle varios cambios a la ansiedad de los papás, que se entiende, porque hay que ser muy Yo empáticos, creo que se hay que entiende, ser muy claros y ¿no? muy honestos, ¿no? No pretendemos decirle que esto no va a ocurrir o que esta no es una condición. Esta condición tiene sus peculiaridades, tiene su propio desarrollo y cada niño es, es muy peculiar, tiene sus propias formas, ¿no? Entonces, y explicarle al papá cómo va a venir el proceso. ¿Cuál es la ruta? Ujú. Esta es la ruta. Usted puede, como no quiere, porque el papá decide sobre su hijo, ¿no? A mí me pasó una vez que yo le dije, señora, ¿y esos indicadores? Me dijo, o sea, no tiene TEA. Señora, los indicadores pueden agravarse, ¿no? Si a hoy no juega, Complicado, ¿no? y claro, porque por ejemplo tú ves un niño de 6 meses jugando con su juguete de causa-efecto aprieta, y tú ves Ujú. al mío desesperadamente porque, o jugando con las ruedas, o haciendo otra cosa, y dices, ¿por qué juega así? Ujú. Y eso no quiere decir que no tenga, puede haber. Como hay chicos que también por una falta, yo estuve en Ayacucho, 4.200 de arriba, y los niños no tenían, pero ni un juguete, y su falta de estimulación, su falta de, o sea, están pues en una casita que no tienen muchas cosas, y la falta de estimulación, la falta de un apego, la falta de un papá que le converse, ahí hay otras necesidades, y uno dice, también pueden estar afectados. Sí, claro, claro. O cuando nacen muy prematuramente, hay una relación, si no muy estrecha, pero de Ujú. gran afectación, los niños que nacen de 5 meses, de 6 meses, de 6 meses para adelante. Claro. La prematuridad afecta también. Eso es interesante también saber, y que los papás tengan conocimiento de que el diagnóstico o la evaluación no solamente se centra en la observación del niño, sino de toda la historia prenatal, ¿no? Básico, una buena anamnesis, Una porque eso buena tiene sus, anamnesis. tú vas viendo los hitos de desarrollo, pero también los marcadores, ¿no? Sí, Entonces, una exacto. buena anamnesis es Y básico. sin ser repetitivo, la experticia del evaluador es Eso es lo fundamental, más pues, ¿no? fundamental. Es Eso es lo fundamental. importante. ¿Cuánto mejor el pronóstico que hay un diagnóstico temprano? Muchísimo. Porque ese niño lo vas preparando para que pueda afrontar las diferentes, por ejemplo, en el nido. Llega al nido y el nuestro a los 2 años y medio, 3, quiere solo jugar con un juguete, ¿no? Ujú, Entonces tú le enseñas la variedad de juguetes, le enseñas cómo pedir, le enseñas cómo ujú, esperar. Entonces vas abriendo posibilidades y vas entrenando a sus compañeros, a sus profesores de oportunidades, ¿no? Se ujú. frustra, pero es que no podemos dejar que se frustre si no le damos herramientas para superarlo, ¿no? Ujú. Porque un niño que se frustra a los 7 va a llegar a los 15 con un problema de ansiedad horrible. Exacto, claro. Entonces nuestra tarea es enseñarle Sí, hay un daño colateral a nivel emocional mucho. que generalmente tiende a observarse más a veces en la escolaridad, ¿no? Porque ya hay más ojos también sobre el niño en el colegio, ¿no? Pero de todos modos, sí, pues esto que tú dices es fundamental. Y así como un diagnóstico temprano favorece al pronóstico, ¿qué aspectos contextuales crees que perjudican el proceso de intervención o el proceso de Por abordaje? ejemplo, ¿qué perjudica un entorno escolar que no brinde oportunidades, que no sea empático con ese niño? El niño llora todo el tiempo porque se frustra, porque no sabe pedir y la profesora no se siente un momentito a ver en qué lo puede ayudar a señalar o a decir, o que los chicos no Mm, los nieguen y aperturar el diálogo con sus amigos. Miguel, cuando no le dan un juguete llora, por favor, espera que él te diga, préstame, que es lo que le ujú. enseñamos a uno. Y le das porque puedes, o puedes decirle, mira, te doy este y yo juego, y después lo cambiamos, ¿no? Pero a veces encontramos que los niños de 4 años no pueden pedir, lloran, se frustran y la profesora le dice, señora, su hijo es malcriado, llora todos los días. Y la mamá termina pensando que es real y ahí hay un problema. Termina yendo a modificación de conducta Y sin allí tener un también diagnóstico, ¿no? tenemos que tener cuidado. La modificación de conducta no se puede solucionar en un cubículo, en un consultorio. Exacto, Se exacto. tiene No, que, en la vida cotidiana, en los no entornos. funciona en un consultorio. Son 45 minutos.
pero la conducta se refuerza en el desenvolvimiento social, o sea. Es que el análisis de la conducta es básico. Un análisis funcional de la conducta te dice Totalmente. en el después qué estás haciendo mal, qué cosa debes corregir. Mucho Sí. hace de la honestidad, de la experticia y también de cuánto ese educador, ese profesor, ese psicólogo quiere realmente ayudar a nuestros Porque uno se da cuenta de los entornos diferenciados. En mi libro de cómo mejorar el comportamiento de mis hijos hablaba sobre eso, ¿no? Que hay chicos que tienen una conducta en determinado contexto que representa reforzadores inclusive de repente hasta imperceptibles, y en otro lado se comporta diferente. Uno dice, ¿me estás hablando del mismo niño? Sí, los niños que en el colegio son tranquilazos, llegan a su casa, son terribles. Y cuando yo me reúno con el colegio me dice, ah, no, acá todo bien, ¿eh? Pero es Entonces, que, claro, complejo, un ¿no? papá que todo el día está, no hagas, no cojas, siéntate, párate, que está fijándose en todos sus errores, Estresante. está reforzando la Por conducta sin supuesto, darse claro, por cuenta, supuesto. ¿no? Entonces, por eso Un es que es buen punto. importante hacer un buen análisis, Es un buen explicar punto. bien. Hablando de papás, ¿hay programas específicos de entrenamiento para padres? Mira, hay programas, sí, Ujú, pero van a depender, por ejemplo, si tú me hablas de un impact, ujú, básicamente busca los dos aspectos medulares de una persona con esta condición, ¿no? Estimular la comunicación y la socialización, ujú, que va de la mano, ¿no? Si tú me hablas, el Denver es un programa ujú, que desarrolla básicamente también parte cognitiva, ¿no? Entonces, si tú le dices a una persona que trabaja en Impact, ¿y qué hago si tiene un programa, si no sabe ir al baño? Lo remite a otra persona porque él básicamente está concentrando. Si tú hablas de un Hanning, ujú, que fue creado con mucha más, tiene más antigüedad, ujú, se trabaja también la comunicación, todo depende, ¿no? ujú. Pero los programas de entrenamiento a padres, dependiendo del enfoque, también tienen que considerar el abanico de Ujú. posibilidades, ¿no? Porque puede estimular el lenguaje y la comunicación, pero si su conducta no ayuda, ¿qué hago si se porta mal en todos lados? Entonces tengo que trabajar también eso, ¿no? A veces no nos damos cuenta de las condiciones contextuales que fortalecen o que mantienen determinadas conductas, y hay parte, y eso es importante determinar, de que hay algunos factores que corresponden, la mayoría, al diagnóstico, pero hay otros que no, que se pueden trabajar paralelamente. Claro Y, que sí. es más, y esa era la pregunta que te quería hacer, que, por ejemplo, si tenemos un chico que tiene diagnosticado TEA, ¿qué terapias va a llevar o qué terapias podrían ayudar a su mejoría, a un mejor pronóstico? Todo depende de sus necesidades. Ujú, Por ejemplo, si está chiquito y no tiene un lenguaje todavía, tenemos ujú. todo lo que son funciones comunicativas para desarrollar. Excelente. Tenemos que enseñarle, por ejemplo, si él te lleva de la mano para pedir algo, enseñarle a señalar, Ajá. a mirar lo que quiere, hacer atención conjunta, que es básico, y de ahí van a crearse Ajá, las otras claro. conductas. Entonces, aquí obviamente primero que desarrollar la comunicación, luego ya está diciendo palabras, ya tiene la imagen mental, ándate tus zapatillas, ya sabe que es una zapatilla y que no es una zapatilla, y puede seguir. Entonces, las necesidades, ya puede trabajar un programa de lenguaje con más Ujú, éxito, ¿no? Porque si no imita, si no tiene atención, si no tiene lo básico, o sea, la educación de un niño es como construir una casa. mm, Tú primero tienes que desarrollar los cimientos, ujú. las conductas pivotales, el pivot, lo que te va a permitir aprender. Si tú no sigues eso, ¿cómo le enseñas a permanecer sentado? Tú le dices a un niño a pintar y la pintura no le interesa para nada, no es las cosas y su No su interés, interés. claro. Entonces, ¿cómo? Entonces, tienes que ser clarísimo y por eso se habla de Mm. la experiencia. También hay una carga emocional fuerte para la familia, no solo por el aspecto del afecto, sino también por el tema económico, ¿no? Porque es un Sí, presupuesto aparte, ¿no? Entonces, indudablemente que sí. esto genera una tensión muy grande, y sobre todo en relación con lo que acabas de decir, un tema complicado porque estos procesos toman tiempo, ¿no? Porque se Sí, tienen que ir desarrollando en la medida y que también pueda ser significativo, ¿no? es cierto, y también en nuestro medio
hay programas que se ofrecen que no tienen ninguna validez científica. O sea, hay que apoyar, hay que respaldarlo en lo que es válido, que tiene un soporte científico, que va a darte resultados, ¿no? Entonces, hay mucho cuestionamiento. Por eso es que nuestros padres y nuestros alumnos son los que más sufren. Es verdad. Hagamos un ejercicio. Que yo digo, ok, he identificado, estoy viendo el programa y he identificado gracias a Gloria algunas cosas que no me había dado cuenta. ¿Cuál sería la ruta que yo debo seguir hacia un diagnóstico o hacia un descarte? Bueno, cuanto más temprano mejor. O sea, si este niño tiene 2 años y yo veo que mi hijo no habla, que mi hijo me lleva de la mano, que mi hijo no me muestra lo que tiene, de pronto por ahí que empieza a caminar de puntas o que pone sus juguetes. El poner juguetes en hilera no es solamente una peculiaridad del TEA, no es un diagnóstico, pero que no me muestra lo que tiene cuando yo le pregunto, o cuando yo llego ni siquiera se da cuenta que soy su papá o su mamá. Está como en lo suyo. ¿Qué es lo siguiente que sigue? ¿Cuál es la ruta? Ir a un neurólogo para que vea los indicadores, ¿no? Luego remitirlo a un psicólogo para que haga la evaluación de conjunto con las pruebas adecuadas. Luego de eso, hablar bien qué nido voy a escoger. Porque yo no lo llevo al nido, que es un error de los papás. Hay que ponerlo al nido para que socialice. Pero si en el nido no se dan los criterios adecuados, claro, no va a socializar. El mío solo quiere jugar con determinados juguetes y está aislado. Que puede ser más frustrante, porque una cosa es en la teoría y otra cosa es estar ahí, ver que todos los niños juegan y bueno. El mío no le interesa. O va y quita, o va y corre y se queda mirando quién corre y va y dice que el profesor tiene que darse cuenta y el papá observar. Ok, necesitamos comunicarnos. Por eso es que es tan importante acudir a los especialistas, ¿no? Te agradezco mucho por estar aquí. Realmente creo que ha sido un programa muy psicoeducativo, que hemos hablado en el lenguaje más claro posible y eso es lo que más reconozco de tu presencia en nuestro programa. Creo que nos ha quedado muy claro cuáles son los signos y cuál es la ruta a seguir, cómo podemos encontrarte, cómo podemos llegar a ti y que nos puedas transmitir un poco más en caso alguno de nuestros papás tenga interés en hacer Bueno, nosotros tenemos un centro que se llama Centro Psicológico de Atención a la Diversidad, que hacemos este trabajo de evaluación y diagnóstico, pero también este trabajo de acompañar a los padres en entrenarlos en casa, en ir a sus escuelas, en hablar con los profesores, ¿no? Nosotros ya estamos 10 años con bueno. También viajamos a provincias, también hacemos trabajo en provincias. Y bueno, nosotros estamos en Magdalena, si alguien quiere visitarnos. Vamos a colocar aquí las redes y todo estamos programa. No sé si te puedo dar la dirección o no, pero... Sí, no, claro, por favor. Nosotros estamos en Girón Trujillo 347, altura de la 7 de Javier Prado. Nuestro correo electrónico, te podemos dejar las tarjetas, es guerreroperaltaj@gmail.com. Entonces nos pueden escribir al correo a cepadiservicios@gmail.com y siempre estamos muy dispuestos a poder compartir con las escuelas, con los colegios. Realmente ha sido muy, muy educativo todo lo que hemos compartido y te agradezco mucho por estar aquí. Bueno, hemos estado con Gloria Guerrero, que nos ha acompañado con ese tema buenísimo. Tenemos que hacer una segunda parte, tenemos que ampliar esos temas. Es importante que difundamos información basada en ciencia, basada en experiencia, en experticia, porque la salud mental no es un juego, ¿no? La salud mental requiere de una intervención oportuna y de una intervención seria, no una intervención aburrida. Por eso es que en este programa nos reímos bastante. Una intervención seria, científica, pero que a la vez le diga a los papás, oye, hay esperanza, hay un futuro que podemos forjar de la mano de una condición. La vamos a pasar bien. También van a haber momentos malos, pero así no hubiera ningún familiar con una condición en tu casa, o sea, no todo va a ser bonito, o sea, un día se te ve el agua y la pasas mal. Entonces, tenemos que aprender a mirar con un optimismo, con seriedad y sobre todo a la salud mental, mirarla con seriedad, con ciencia y de una forma ligera en el sentido de la información que recibimos emocionalmente, cómo la procesamos. Vamos a salir adelante de esto
entendamos que se vive un día a la vez. Creo que eso es lo más importante. Y que hay un futuro muy bonito con nuestra familia y que la familia siempre vale la pena. Muchas gracias por estar aquí, por haber llegado hasta esta hora del programa, estar aquí con nosotros y difunde este material, compártelo. Sé que muchas personas van a verse muy bendecidas por la información que Gloria nos ha compartido hoy día. Te agradezco nuevamente. Gracias. Nos vemos pronto, eso es Saludablemente. Gracias.